Mi Señor y mi Dios les bendiga en esta preciosa hora. Hoy vengo con un precioso tema de parte de Dios para tu vida. Quiero que sepas que el amor de Dios es tan grande, que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento. Y Dios hacía en su amor a mí y a ti que estás viendo o que vas a ver este video. Esta palabra es una palabra de amor, de aliento para ti, que estás batallando para permanecer en este camino que es precioso, pero difícil. Para ti que tal vez decidiste ya no volver a congregarte. Para ti que sigues luchando en medio de tu necesidad. Dios quiere hablar a tu vida en esta hora. Quiere hacerte saber que aún te ama. Que esos planes preciosos y gloriosos que Él tiene para tu vida están ahí disponibles para ti. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 8 al 20. Más tenme un poquito de paciencia, vamos a estar utilizando la Biblia. Aquí me hace un poquito más difícil poder leerlo, pero dentro de esto quiero que sepas que esto no es nada personal, es personal entre tú y el Señor, nuestro Dios. Amén. Dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Déjame le bajo un poquito. Amén. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y a los pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera pedido, os hubieran sacado vuestros propios ojos, para dármelos. Me he hecho pues
vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero para bien, si no quieren apartaros de vosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Una disculpa, se los vuelvo a leer. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quiero que nos centremos, de mi parte, para ti que estás escuchando esta palabra en esta hora. Te digo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Padre, a ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Toma el control de mi vida. Te pido que tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, sobre este lugar, sobre esta palabra, Señor. Que prepares el corazón y el alma, Señor, de aquel que va a recibir tu palabra, Señor. Que pongas el denuedo de tu palabra en mi vida. Que seas tú mismo dando testimonio de ti en mi vida, de tu palabra en mi vida, Señor. Te lo pido y te doy gracias en ese precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, invitado de honor, toma el control en las vidas y en mi vida, en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amados hermanos, como dice aquí, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, serváis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amado hermano, hermana, de alguna manera ustedes conocieron a Dios, mismo Dios en ese momento en que la palabra entró a sus vidas, en que ustedes le recibieron, mismo Dios los conoció. Dice, más bien siendo conocidos por Dios. Y aquí el Señor les dice, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los conocimientos, a lo que tenías que no eran lo suficiente y que no eran verdaderos, que no eran la verdad que conociste cuando viniste a los pies de Dios, cuando te conoció Dios? ¿Cómo os volvéis a volver a la esclavitud? ¿Cómo seguir y volver al mundo? Sabemos que si andamos en el mundo, andamos en el pecado, y el pecado nos separa de Dios. O sea, ¿cómo nosotros habiendo conocido a Dios y Él habiéndonos conocido, cómo nos volvimos atrás? ¿En qué momento pasó? Yo sé que esta palabra va a ser dura,
pero es una reprensión de amor para ti, de parte de Dios. Mismo Dios te conoció en ese momento cuando viniste a Él, cuando tuviste esa necesidad, cuando tuviste ese problema, cuando alguien te compartió la palabra. Amén. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mis amados hermanos, mismas palabras para ustedes. Me temo que hayamos trabajado en vano con ustedes y yo sé que no es así. Yo sé que no es culpa de ustedes. Yo sé que este camino es difícil. Yo sé que el enemigo, al momento que ustedes conocieron a Dios, no se iba a quedar cruzado de manos. Y por tanto iba a seguir intentando querer separarlos del Señor, y tal vez en tu situación lo ha logrado. Porque si tú ves este video es porque no te has congregado, porque te alejaste, porque viniste a los pies de Dios y las dificultades fueron más. Pero yo sé que si estás viendo este video, esta palabra, si la estás recibiendo, es porque Dios aún tiene planes para ti y te lo quiere hacer saber en este día, en esta hora. Hay un grupito en especial en el cual algunos están agregados. Y esta palabra es para ti, que vas a verla también en su momento. Y aunque no estés agregado en este grupo, en el tiempo que tú la veas, el Señor te dice todas estas palabras de amor para ti, para tu vida. ¿Cómo es que volvimos atrás? ¿Cómo es que volvimos a ser esclavos? ¿Cómo es que volvimos al mundo? ¿Cómo nos alejamos? Yo sé que estas palabras, este trabajo que hicimos para que tú llegaras, o lo que hizo Dios para que tú llegaras a los pies de Él y le conocieras y Él te conocieran, dice aquí la palabra, me temo de vosotros que haya sido trabajo en vano con vosotros, con ustedes. Pero no es así. Dios tiene aún planes. Y volviendo a lo del grupo, si tú no te has salido de este grupo es porque algo te hace sentir que no te salgas, porque tiene aún planes Dios contigo. Hay un propósito por el cual tú no te has salido de este grupo. Amén. Dice, os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo está hablando otro contexto diferente, hablando acerca de los judíos que querían hacerlos regresar atrás, volviendo a hacer las cosas de la ley. Pero Pablo aquí hace una referencia que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. Muchos de ustedes aquí presentes
No me glorío, pero tuve que ver mucho, de alguna manera, en que ustedes, en la manera en que los recibí, en la manera en que les compartí a algunos y llegaron a los pies de Cristo. Y por alguna situación u otra se han alejado. Solo Dios conoce las circunstancias, las necesidades o las situaciones por las cuales tú pasaste y has vuelto atrás a los conocimientos que teníamos y pensamientos sobre otras cosas, en otros dioses, en otras cosas que no eran la verdad que es en Cristo Jesús. A eso yo quiero referirme cuando Pablo dice que os anuncié al principio el Evangelio. Antes de que ustedes vinieran tal vez a la iglesia, o viniendo a la iglesia los recibimos con amor, o les predicamos la palabra con amor y llegaron y les recibimos. ¿Cómo os que os volvéis de nuevo a volverse a esclavizar, a volver atrás? Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como en Cristo. Sé que muchos recibieron la palabra, recibieron algún consejo, una oración de parte de su servidor o de la congregación, y no nos despreciaron. Nos recibieron como alguien enviado o enviados de parte de Dios. De esa manera, cuando conocieron a Dios y vinieron aquí a este lugar, los recibimos, tenían ese gozo. Cuando venían a la iglesia, las veces que vinieron, nos recibieron la palabra, nos recibieron el consejo, la oración, la invitación, como si fuéramos ángeles de Dios o portadores de la palabra de Dios, como en su momento les he dicho que somos embajadores de Cristo, portadores de su palabra, representantes de Él. De esa manera nos recibieron ustedes. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Ese gozo cuando recibiste al Señor, ese amor que tú tenías para recibir una palabra, un saludo, una oración de parte de Dios, de parte de un servidor de la congregación. ¿Dónde quedó esa satisfacción? Dice, porque os doy testimonio de que si hubiese pedido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Amén. O sea, era tanta la satisfacción, la felicidad, la paz, lo que Dios les había dado cuando le habían conocido, cuando Dios mismo los conoció. ¿Dónde quedó ese gozo, esa satisfacción en ustedes? En la manera que recibieron la palabra, recibieron al Señor, a un servidor. Y mi satisfacción de poder decir lo mismo, que si en este momento yo les digo una palabra de aliento, tal vez puede incomodar a sus vidas. ¿Dónde quedó esa satisfacción de que ustedes pueden recibir con cariño una palabra de
de aliento, una palabra de esperanza de parte de cualquier miembro de la congregación, tanto de mis pastores como mía. ¿Dónde quedó esa satisfacción de que ustedes puedan recibirla de esa manera? Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ciertamente a veces les he compartido, les he animado, y no me lo han dicho, pero he sentido de alguna manera que les he incomodado por decirles la verdad, por animarlos, por invitarles y hacerles ver y sentir que las cosas de Dios son mejor que las que el mundo ofrece, que es mejor un día, unas horas, unos años delante de la presencia de Dios que 1000 años, una eternidad fuera de Él, de su presencia. Se ha podido sentir una incomodidad de parte de con ustedes, pero no los juzgo, solo ustedes saben y conocen el problema y la necesidad que están pasando, pero quiero hacerles sentir que Dios les ama, aún tiene planes, que esos lugares donde tú te sentabas, ahí está disponible ahí para cuando tú vengas. Dios te está esperando con los brazos abiertos y te dice de alguna manera, con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia sobre tu vida. Solo tú sabes la necesidad que has pasado, y si el Señor te ha guardado y te ha mantenido hasta el día de hoy, es por un propósito que Dios tiene, es por ese amor que Dios tiene para contigo, para con tu vida. Siendo paciente contigo, no queriendo que te pierdas, mas vengas al arrepentimiento y vengas a Él. El tiempo se está acabando. Va a haber un momento en que la trompeta va a sonar. Los que estemos encontrados y tenidos por dignos, siendo merecedores de irnos con Él, seremos arrebatados juntos con aquellos que primeramente resucitarán, aquellos que murieron en Cristo. Primero ellos resucitarán y luego los que estemos en pie, que hayamos sido fieles delante del Señor, seremos juntamente arrebatados con Él. El tiempo se acaba para esta gran promesa que el Señor nos ha hecho, que tú recibiste cuando creíste en esta palabra de la verdad. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Dice más adelante, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Amén. Les hablaba un poquito del contexto, pero esta palabra el Señor nos la da de diferente manera a nosotros. Quiero que sepan que la palabra es viva y eficaz sobre nuestras vidas. Y aquí lo que tiene celo por ustedes o por mí es el mundo, es el enemigo queriendo apartarlos de los planes y propósitos que Dios tiene para sus vidas, del amor de Dios. Es el mundo ofreciéndoles la libertad, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles
el que se puedan deleitar en los ojos, muchas cosas que te puede ofrecer el mundo. Es el mundo queriéndolos separar, apartar de Dios. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Amén. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado por vosotros. Mis amados hermanos, discúlpame si esta palabra es dura. Por mi parte, que yo he tenido y los considero como hijos espirituales, he sentido de alguna manera dolores de parto por ustedes. Es como si me doliera que ustedes regresaran al mundo o dejaran de venir. Sea cual sea la circunstancia, a mí me duele. Imagínate que yo no soy su creador, yo no soy su padre biológico o su creador como el Señor. Imagínate que Dios más que les ama de una manera preciosa, dando a su Hijo por ustedes. ¿Cuánto más les amará mi Padre, mi Dios y mi Señor? Más que yo, que ustedes me duelen como si fueran hijos míos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros, mis hermanos. Créanme lo que a algunos los he buscado, a otros les he compartido. Y quisiera estar ahí para ustedes en todo momento y poderles ayudar. Y quisiera cambiar el tono de esta palabra que es dura, yo sé que es dura, pero es una reprensión de amor para sus vidas. Y como dice aquí, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, que habéis dejado de congregarse, que habéis dejado su primer amor, volviendo atrás, volviendo al mundo, cayendo en el engaño, cayendo en la tentación. Yo les había hablado cuando empecé con los discipulados con ustedes, que el enemigo trabaja con la tentación. Una vez el enemigo tentándolos en sus vidas a que te quedes en casa, a que descanses, a ver series, a deleitarte en la comida, en hacerte pensar que el tener más cosas, más dinero, puedes vivir mejor, en hacerte pensar que las propiedades o lo que tenemos son mejores que la presencia de Dios. Todo esto que está aquí va a perecer, va a quedarse aquí, va a terminar. Cuando partamos de este mundo, que el Señor nos llame, que se nos acaben nuestros días, nada nos vamos a llevar, todo se va a quedar aquí. El enemigo trabaja a través de la tentación, haciéndote caer en la tentación. Entramos en pecado, nos separamos de Dios. La salvación no la perdemos, perdemos el derecho a la salvación. Porque si recibimos la salvación y no cuidamos
nuestra manera de vivir. Podemos perder el derecho de ser encontrados y tenidos por dignos cuando el Señor venga, de ser merecedores. Que también hemos hablado de que sin santidad no veremos a Dios. Más claro no nos puede quedar. Si viviéramos una vida agradando a Dios, se cumplirían las mismas palabras de Jesucristo cuando dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y si nos podemos escudriñarla, encontrarás que no debemos de dejar de congregarnos como tenemos por costumbre. Llegando a la conclusión y a nuestro entendimiento que decimos que no ocupamos congregarnos, que Dios está con nosotros siempre. Y sí, Dios no recuerdo la palabra, pero el Señor es omnipresente, está en todo lugar, pero no está en todos. Sí, el Señor es omnipresente, o sea, está en todo lugar, todo lo sabe, también todo lo ve. Pero si tú llegas a ese entendimiento y ese conocimiento, estás tentado, estás cayendo en la tentación. Estás dejándote convencer de que no es necesario congregarte. Simplemente si no guardas los mandamientos del Señor, no amas a Dios. Y el Señor te va a decir que no todo aquel que le dijo Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre. Así que te animo, mi amado hermano, hermana, y a ti que estarás viendo esta transmisión, esta palabra, que te has alejado del Señor, que perdiste tu primer amor. El Señor aún tiene planes para tu vida, para tu familia. Recuerda de dónde te sacó. El venir a los pies de Cristo no quiere decir que los problemas se acabarán, pero sí te puedo asegurar que es más fácil sobrellevarlos y pasarlos de la mano de Dios, porque el Señor no se quedará solo. Dice su palabra que no dará ninguna tentación que podamos resistir, que no podamos sobrellevar. O sea, no habrá ninguna situación que no podamos soportar. Así que, mi amado hermano, esta palabra te la dejo de parte de Dios. Es dura, quisiera cambiar de tono, pero es necesario que yo te la diga, te la comparta de parte de Dios. Deja de buscar excusas, tal vez. Empieza a buscar de Dios. Ahorita el tiempo se acaba. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que viene por su iglesia. Viene por ti que has creído en el Señor Jesucristo. Y si no crees, si no estás creyendo en Él, porque no estás guardando sus mandamientos, dice la palabra que el que no ha creído en el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, ya ha sido condenado.
Así que vuélvete a Dios. Aún hay tiempo. Espero verte pronto. Mi Señor y mi Dios te bendigan en esta hora. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque el Espíritu quiere hablar a tu vida. He aquí el Señor viene pronto. Retén lo que tengas. Amén. Padre, a ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor. He hablado tu preciosa palabra, Señor. Yo sé que esta palabra es dura para mis hermanos. Te pido que seas tú, Señor, en tu presencia, Señor, en tu espíritu, redarguyendo sus vidas, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor, para que tú los guardes, como cuando estaba el Señor Jesucristo con aquellos que tuvieron el privilegio, el placer de caminar a su lado. Así, de esa manera, guárdalo, Señor. Sabemos que no soy y no somos de este mundo. No te ruego que nos quites de este mundo, Señor, sino que tú nos guardes, Señor. Que tú los guardes en esta hora, Señor. Que les hagas sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que tu amor que sobrepasa todo conocimiento, Señor, sea sobre sus vidas, Señor. Que tomes el control, Señor, de toda situación que puedan estar pasando y toda necesidad, Señor. Si hubiera algún problema familiar, Señor, tómalo en tus manos, Señor. Alguna situación económica, Señor. Alguna enfermedad, Señor, sobre las vidas, Señor. Cualquier necesidad de cualquier índole, Señor, solo tú la conoces, Señor. Y aquí todavía no está esta palabra en mi boca, tú ya la sabes todas, Señor. ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Tú que solo tienes palabra de vida, Señor. Que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Tú que escudriñas la mente, Señor. Tú que pesas los corazones, Señor. Tú que tienes tu mirada sobre buenos y malos, Señor. Que todo lo ves, Señor. Tú que llamas las cosas, Señor, que no son como si lo fueran, Señor. ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Los pongo en tus manos en esta hora, Señor. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdalo, Señor. Que pronto podamos verlo, Señor. Amén, Señor. Y amén. Mi Señor y mi Dios les bendiga, mis hermanos. Les dejo, espero que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Les veo pronto, les amo en el amor del Señor. Espero verles pronto. Amén.